Empezamos entonces con el análisis de Amalia de José Mármol. Nosotros vamos a tomar determinados textos que expresan la ideología de la novela. Es decir, vamos a hacer un análisis literario, ideológico y político. Porque las tres cosas están muy imbricadas. ¿Por qué? Porque es una novela escrita desde el exilio para derrocar a un régimen. ¿Sí? Es una novela escrita tal como fue escrito el Facundo en Chile, con propósitos militantes. Al ser escrita con propósitos militantes, la ideología del autor aparece por todas partes y de un modo, diría, francamente brutal o brutalmente franco. Mármol trata de describir a un personaje que se llama Juan Merlo y lo describe así: hombre del vulgo, de ese vulgo de Buenos Aires que se hermana con la gente civilizada por el vestido, con el gaucho por su antipatía a la civilización y con el pampa por sus costumbres holgazanas. Este señor Merlo es el que está tratando de salvar, en el comienzo de la novela, a Eduardo Belgrano y otros que se han allegado a la costa del Río de la Plata para huir hacia Montevideo. Para darles una imagen literaria de lo apasionante y del estilo de la novela, que es un estilo atrapante, Mármol maneja el suspenso. Vamos a leer su comienzo, nada más. 4 líneas. Capítulo primero. Traición. El 4 de mayo de 1840, a las 10:30 de la noche, 6 hombres atravesaban el patio de una pequeña casa de la calle de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Llegados al zaguán, oscuro como todo el resto de la casa, uno de ellos se detiene y dice a los otros: todavía una precaución más. Ya está. Esto es magistral. Literariamente es magistral. Veamos por qué. Empieza fijando la fecha, que para él es muy importante. O sea, los que leen el libro saben que 1840 fue el año más sanguinario del gobierno de Rosas. Entonces, Mármol escribe, el 4 de mayo de 1840. Fija la hora. A las 10:30 de la noche, 6 hombres atravesaban, atención al tiempo de verbo, atravesaban, pone el verbo en pasado. Atravesaban, estamos hablando de una novela escrita en 1840 y pico en el Plata, en el Plata. Atravesaban el patio de una pequeña casa. Llegados al zaguán, oscuro como todo el resto de la casa, uno de ellos se detiene, pasó al presente, se detiene y dice, también en presente, a los otros. Cualquier escritor no habría hecho esto, se hubiera cuidado de cambiar el tiempo de verbo, ¿no? Porque si había escrito, atravesaban el patio de una pequeña casa, habría escrito el zaguán, oscuro como todo el resto. Ahí, uno de ellos se detuvo y dijo a los otros. O sea, el pasaje al presente del comienzo de Amalia es destellante, sencillamente destellante. Por eso es que insistimos en decir, aunque en el bloque anterior haya comentado duramente algunas actitudes políticas de Jorge Luis Borges, su vida se empobrecería mucho si usted no leyera por eso a Jorge Luis Borges. Si usted quiere criticar la novela Amalia de Mármol, tiene que leerla, porque va a descubrir este tipo de cosas.
va a descubrir que esta novela está muy bien armada y que ya en el comienzo a usted lo atrapa, porque el personaje dice, todavía una precaución más. ¿Qué es eso? ¿Por qué todavía una precaución más? ¿Tantas precauciones hay que tomar? ¿En qué andan estos personajes? Usted ya está dentro de la literatura. Esa es la magia de un novelista y aquí Mármol la aplica. Luego, Mármol va a establecer la diferencia que había en Buenos Aires, la diferencia fundamental que había para él en la ciudad de Buenos Aires, y que es la diferencia entre asesinos y víctimas. Y dice así: la sociedad de nuestro país ha empezado a dividirse entre asesinos y víctimas, y es necesario que los que no queramos ser asesinos, si no podemos castigarlos, nos conformemos con ser víctimas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La famosa grieta de hoy. Ustedes observen, la grieta que marca Mármol, porque la historia es eso. Cuando leímos a Marx, el Manifiesto Comunista, vimos que su primer capítulo se llamaba Burguesía y Proletariado, o Burgueses y Proletarios. Ahí hay una grieta insalvable entre burgueses y proletarios. Para que uno exista tiene que existir el otro, pero para que uno se libere tiene que derrocar al otro por medio de la violencia. Así termina el manifiesto. Entonces, entre burguesía y proletariado no puede haber mucho diálogo, porque el antagonismo es completo. Aquí también el antagonismo es completo, porque es el antagonismo entre asesinos y víctimas el que marca Mármol. Entre asesinos y víctimas no puede haber arreglo, no puede haber diálogo. Ahora, veamos quiénes son los asesinos y quiénes son las víctimas. Vamos a ver que acaso esta división ha sido permanente en la historia argentina para esta tendencia histórico-política de nuestro país, que es, digamos, la que ha terminado por imponerse en 1880 como élite dirigente de la Argentina anclada en Buenos Aires, y la que se ha hecho a sí misma haciendo una ciudad y no un país. El interior quedó derrotado y abandonado a la miseria, y Buenos Aires prosperó y se construyó hermosamente con arquitectos franceses. Entonces, la grieta entre asesinos y víctimas se va a profundizar y se va a enriquecer, porque ahora Mármol va a hablar de los ayudantes de los asesinos. Para Mármol, los asesinos van a ser los hombres de Rosas y fundamentalmente la mazorca. Pero los que solidifican el gobierno de Rosas con su apoyo son, primero, los negros. Los negros. Y así los describe Mármol, porque así le dice a Amalia, Daniel, uno de los exquisitos personajes de las clases altas, le dice a la dulce, bella Amalia lo siguiente: oye, Amalia, tus criados deben quererte mucho, porque eres buena, rica y generosa, pero en el estado en que se encuentra nuestro pueblo, de una orden, de un grito, de un momento de mal humor, se hace de un criado un enemigo. O sea, no te enojes, Amalia, no grites, Amalia, no tengas malos humores, Amalia, porque puedes correr el peligro de que un criado tuyo se enemiste con vos y te delate,
Esto es lo que le va a decir Daniel Bello a Amalia. Y sigue así. Se hace de un criado un enemigo poderoso y mortal. Y continúa Daniel. Se les ha abierto la puerta a las delaciones. Y bajo la sola autoridad de un miserable, la fortuna y la vida de una familia reciben el anatema de la mazorca. Venecia, en tiempo del Consejo de los 10, se hubiese condolido de la situación actual de nuestro país. Solo hay en la clase baja una excepción, y son los mulatos. Pero los negros están ensoberbecidos. ¿No escuchó usted esta frase muchas veces? Los negros están ensoberbecidos. Se escuchó mucho durante el primer gobierno de Perón. Perón soliviantó a los negros, se solía decir. Y Mármol dice, los negros están ensoberbecidos. Mármol se refería más al negro, al negro de origen africano, que estaba aún en el Plata. Pero también se refería a los mestizos. El cabecita negra del peronismo, al que también se le va a decir negro, va a estar también ensoberbecido. Entonces, sigue Daniel Bello hablándole a Amalia. Los blancos prostituidos, pero los mulatos, aquí habla de los mulatos, por esa propensión que hay en cada raza mezclada a elevarse y dignificarse, son casi todos enemigos de Rosas, porque saben que los unitarios son la gente ilustrada y culta, a la que siempre toman ellos por modelo. Aclaremos esto, que lo vamos a aclarar muy fácil. Mármol establece una diferencia. Los negros odian a los patrones y, ante cualquier mal humor o cualquier grito de los patrones, los van a delatar a la mazorca. Cuidado, Amalia, con los negros. No te cuides de los mulatos, porque los mulatos son mejores que los negros, porque han aprendido de nuestra clase que lo mejor en la vida es elevarse, Entonces nos respetan y eso es lo que quieren hacer. Bueno, ¿cómo nos tenemos que preparar ahora? A ver, hagamos una preparación para esto, porque hay que prepararse para algunos textos. David Viñas, en el mejor de sus libros, que es Literatura Argentina y Política, que está editado en 2 tomos, creo que por Losada, ha hecho un muy buen análisis sobre los elementos expresivos que utiliza Mármol para describir la alcoba de Amalia y luego para describir la habitación, la pieza de Juan Manuel de Rosas. Mientras que para describir la alcoba de Amalia, Mármol se remite a todos los más elevados adjetivos del romanticismo, para describir la pieza de Rosas utiliza los más rústicos adjetivos del realismo. O sea, que también en el Plata había una lucha entre el romanticismo y el rústico realismo plebeyo. Vamos a ver cómo sigue esto. Y espero entretenerlos con esto, porque a mí esta novela, cuando la leí, me entretuvo mucho, en serio. ¿Usted cree que la mazorca va a matar a Amalia? ¿Usted cree que la mazorca va a cortarle la cabeza a Daniel Bello y a exhibirla? Bueno, sigamos entonces, volvemos. Todos somos contingentes, pero vos sos necesario. A pensar de todo.